Bueno, vamos a seguir otro domingo explicando el credo. Hasta ahora habíamos explicado la parte de creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Hoy vamos a empezar a explicar en varios domingos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Propiamente hemos de decir que nosotros los cristianos no creemos en Dios, así a secas. Creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Nosotros creemos en Jesús, no Jesús el de Grau o el de Coyoto, no, Jesús el de Nazaret, que era carpintero y que murió en una cruz. Ese Jesús es en el que creemos, como hombre y como Dios. De él, de Jesús, se pueden decir varios títulos. Yo voy a coger 4 títulos para explicarlos en el día de hoy. Primero, Jesús. Normalmente nosotros, los españoles, cuando nos nace un crío, lo que hacemos es ponerle el nombre del padre, de la madre, del abuelo, del tío, del padrino, de la madrina, o un nombre que nos gusta. Recuerdo cuando estaba de cura recién ordenado en Taramundi, estaba muy famosa la telenovela Cristal. Y a las crías le cayeron cristal por arriba, cristal por abajo. Había cristales por todos lados. Cristal. Sin embargo, los judíos no ponen nombres bonitos. Lo que ponen son nombres con sentido, con significado. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Dios salva. Cada vez que yo digo Jesús, estoy diciendo Dios me salva, Dios te salva, Dios nos salva. Jesús, este es el nombre que tiene que estar siempre en boca de los cristianos. En todas las oraciones aparece Jesús. Por ejemplo, en el Ave María decimos, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, exactamente. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. En definitiva, Jesús, cuando murió Juana de Arco quemada en la hoguera, la última palabra que dijo fue Jesús. Y así se lo enseñamos a nuestros pequeños. Hoy recibí una foto, la tengo ahí en el móvil, de una abuela de Murcia. Y es que resulta que tiene al hijo que está divorciado de la nuera y tenían un niño pequeño. Debe tener el niño 4 años, una cosa así. Bueno, pues entonces, ayer por la tarde le tocaba al niño venir a casa del padre y allí estuvo con la abuela. Y la abuela estaba preparando el portal de Belén y le preguntó al niño, ¿sabes quién es María? No, no lo sé. Es que en el otro lado no le hablan nada de esto. Y entonces le explicaba quién era María. ¿Sabes quién es San José? No. ¿Y los Reyes Magos? No. Y le fue al Belén, que tenía ahí hecho la abuela, y se lo fue explicando todo. Pero esta abuela tiene la costumbre de no poner en el portal de Belén al niño hasta que no es Nochebuena. ¿Sabes quién es Jesús? No. ¿Quién es Jesús? Y entonces fue la abuela por el niño Jesús que lo tenía guardado y se lo puso en las maninas del niño. Y esa es la foto que tengo yo. Así desde arriba, el niño mirando con mucha atención al niño Jesús que estaba en sus manos. Y le decía a la abuela, tienes que pedirle al niño Jesús que cuide de papá y que cuide de mamá. Jesús. Nosotros no creemos en Dios simplemente. Jesús. Jesús siempre tiene que estar en nuestra boca, en nuestro corazón. Ese es el primer título. El segundo título es Cristo. Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías en español significa ungido. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido por Dios Padre para traernos el mensaje de Dios
y salvarnos. Voy a poner esto con un ejemplo. Ya muchos me lo habéis escuchado, pero lo voy a repetir una vez más. Hace unos cuantos años había un cura de aquí de Asturias que fue de misionero a América y estuvo en la Amazonia peruana. Y allí un día se le acerca una niña y le cuenta que había robado una gallina, porque ella tenía la mamá, pero la mamá estaba mala, y eran cinco hijos. Ella la mayor con 12 años, y el más bebé debía tener unos meses. Y resulta que el padre se había alargado con una de 25. Por lo tanto, mamá enferma y los niños pues llorando de hambre. Entonces esta niña, la mayor, se le ocurrió, para dar de comer a sus hermanitos y a mamá, ir a un vecino que tenía gallinas, robarle una gallina, cortarle el cuello a la gallina, desplumarla, abrirla en canal, quitarle las entrañas, trocearla, cocinarla. Sabía la niña que si el amo de la gallina la pillaba, le podía hacer cosas muy malas, para cobrársela. A pesar de todo, la niña robó la gallina para alimentar a sus hermanos pequeños y a su madre. Bueno, pues eso es lo que hizo Jesús. Jesús también robó una gallina para alimentarnos, pero a él lo pillaron. Y como lo pillaron, ahí está, por robar una gallina para nosotros, que estábamos hambrientos y abandonados, sucios. Jesús es ese Mesías, ese Cristo, ese ungido, ese elegido, que quiere cuidarnos a todos nosotros, incluso a costa de su propia vida. Tercer título, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hay una cosa que a mí me llamó la atención la primera vez que caí en ello. Cuando después de la resurrección, Jesús se aparece a María Magdalena, le dice a María Magdalena: subo al Padre mío y al Padre vuestro. Digo, bueno, hubiera sido mejor que hubiera dicho subo al Padre nuestro, pero no dice al Padre nuestro, dice al Padre mío y al Padre vuestro. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios por generación. Nosotros hemos sido creados, no generados, creados, y hemos sido adoptados. Voy a explicar esto de la adopción para que lo sepan los críos. Vamos allá. Y lo voy a contar con un caso que me pasó en una de mis parroquias que tuve ya hace unos años. Había un matrimonio de unos 30 y pico, 40 años, que no podían tener hijos. Y entonces quisieron adoptar en España. Buscaron y no encontraban dónde adoptar, no encontraban. Y entonces les dijeron que había un orfanato en Etiopía que allí podían adoptar. Iniciaron los trámites y, efectivamente, pudieron coger a un crío y fueron a Etiopía a recogerlo. Pero hubo un problema. El crío debía tener unos 5 años y al llegar allí se encontraron con que ese crío tenía una hermana más pequeña de unos 3 años. Ay, amigo, cuando la hermana vio que iban a llevarse a su hermano, aquella niña se agarró fuertemente a su hermano y lloraba. Lloraban los dos. Era un espectáculo. Y entonces los responsables del orfanato, ni cortos ni perezosos, cogieron, se acercaron a la niña, la cogieron por un brazo y a la fuerza, con violencia, la arrancaron de brazos del hermano. Los gritos y los lloros eran descomunales. Arrastraron a la cría para llevársela y entonces el matrimonio español se miraron entre sí y dijo el hombre: por el precio de uno nos llevamos a los dos. Y entonces se llevaron a los hermanos. A esos 2 niños les di yo ya la comunión, tendrán ahora entre 16 y 17 años. Pregunta:
¿Qué hubiera sido de la niña si el matrimonio español hubiera dicho, no, nosotros nada más vinimos por una? ¿Qué hubiera sido de esa niña? A lo mejor hoy estaría muerta. ¿Qué hubiera sido si aquel matrimonio no hubiera ido por aquel niño? Pues aquel niño estaría con un arma en Etiopía o a lo mejor ya estaría muerto. Bueno, pues esto es lo que hace Jesús. Jesús vino de parte de Dios Padre, porque Dios Padre quería adoptarnos, y vino a Etiopía, lugar de hambre, lugar de enfermedades, lugar de muerte, lugar de sufrimiento. Y entonces nos adoptó. Adoptar significa que nos da el nombre, apellido, casa, vestidos, calzado, educación, y además nos destina a su casa, primero aquí en la tierra, la iglesia, y después en el cielo. Y ya voy con el último de los títulos, Señor. Cuando los judíos de Alejandría, en Egipto, quisieron traducir la Biblia del hebreo al griego, se encontraron con la palabra Yahvé. Yahvé significa Dios. Y entonces la tradujeron por Kyrios. Kyrios en griego significa Señor. Jesucristo es Señor del mundo entero, Señor nuestro, de todo y de todos. Por eso manda callar a las tempestades y cura las enfermedades. Es Kyrios, el Señor. Voy a explicar esto con algún ejemplo. Veréis. Hace un tiempo estaba yo de párroco por la zona de Tapia de Casariego y fui un día, el 16 de agosto, a celebrar una misa de San Roque en una capilla. La capilla era muy pequeña y el altar estaba pegado a la pared. Estaba un Cristo y San Roque. Y en esto yo estaba aquí delante del altar preparando los libros y llega una señora y delante de mí hace esto. Y yo me quedo mirando para ella y me dice ella, no es para usted, oiga, espalda atrás, espalda atrás. Pues esto es lo mismo, no es para mí. ¿Quién es mi Señor? El de atrás, ese es mi Señor. Mi Señor, ¿qué es? ¿Algún cantante o alguna cantanta? Mi Señor, ¿qué es? ¿Un jugador de fútbol? Mi Señor, ¿qué es? ¿Un político? Mi Señor, ¿qué es? ¿Un viaje en crucero? ¿Una cartilla bancaria o qué es? ¿Ante qué me arrodillo yo en la vida? ¿Ante qué? Como digo muchas veces, yo tengo un hermano, nuestro padre muere y discutimos por el tema de la herencia, es que yo me arrodillo mejor ante una casa que ante mi hermano. ¿Quién es mi Señor? ¿Por quién estoy dispuesto a morir y a vivir? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Quién es mi Señor? Y termino con un último ejemplo. En la época del Imperio Romano hubo persecuciones contra los cristianos. Resulta que en una división romana de soldados, el tribuno, que era el general, descubrió que había varios cristianos, soldados. Los logró reconocer y entonces les quitó las armas y los llevó una noche de invierno a un monte que estaba muy frío, debía estar unos 5 grados bajo cero, donde estaba la nieve y la ventisca. Puso una gran hoguera y ropa seca. Puso a los soldados cristianos desnudos, con otros soldados con armas y lanzas para que no escaparan. Y les dijo el tribuno, si queréis salvar la vida, podéis venir a la hoguera y coger ropa, pero tenéis que rechazar a Jesús. Y los soldados cristianos estuvieron ahí. A las 2 horas uno de ellos no aguantó más, eran 40, y uno de ellos salió del grupo y vino a calentarse y a coger ropa. Y otro de los soldados, que no era cristiano y estaba con las armas, al ver aquel testimonio de los otros 39, tiró las armas, se desnudó y fue al grupo. A las 7 de la mañana la mayoría de ellos había muerto de hipotermia. El resto, que aún malvivía,
fueron quemados vivos y sus cenizas esparcidas. ¿Quién era el Señor de aquellos soldados? Jesús. ¿Quién es mi Señor?